seguramente escucharon medio un tono jocoso a lo largo de esta semana que se hablaba sobre los gases de las vacas, gases y eructos de las vacas, como las responsables de el cambio climático debido a la generación del gas metano y el óxido nitroso que expulsan con sus flatulencias y eructos. ¿Por qué salieron a hablar de esto esta semana? Bueno, porque una legisladora, que creo que no es casualidad que también sea de Patria Grande, impulsó un proyecto para cobrar un impuesto a partir de esto. Entonces, como debemos hacer, digamos, los medios de comunicación, tenemos que preguntarle a los que saben en este caso. Así que le vamos a dar la bienvenida a Vanira Lombardi. Ella es doctora en Ciencias Aplicadas con orientación en ambiente, formada en la Casa de Estudios de esta ciudad, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, quien hace 10 años que trabaja investigando sobre las emisiones de gases del efecto invernadero en la ganadería, especialmente metano y óxido nitroso. O sea, la persona más especializada en el tema que vamos a encontrar, digamos, en el ámbito de la ciudad. Probablemente tenga colegas y todo y no se haga cargo de esto, pero bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Vanira? Buenos días. Gracias. Buen día. Gracias a todos. Para mí es un placer estar acá tratando de divulgar un poco, porque esto es lo que nosotros hacemos día a día y está bueno que llegue la información también al resto de la sociedad, ¿no? Bien. Así que muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿recibiste muchas consultas esta semana de pronto? O sea... No, la verdad que no mucho. Sí, fue charlado en los ámbitos más cercanos, pero no hubo mucho revuelto. No hubo mucho revuelto. ¿Y fue charlado en términos de refutar la información que se estaba dando a conocer en medios de comunicación o había algo, digamos, que tenía que ver con las investigaciones que ustedes hacen y los resultados a los que han llegado? Bueno, hay miradas desde los dos puntos de vista, ¿no? Sí, mucho del lado de refutarlo, porque, bueno, son cuestiones que, bueno, ya viene desde el hecho de hacer los chistes con que es una medida al pedo, claro, y bueno, y todo eso. Sí. Pero bueno, característico de los medios masivos, ¿no? Exactamente. Sin embargo, se encontraron miradas desde los dos puntos de vista, algunos a favor y en contra, que por ahí estaría bueno, si quieren las charlamos un poco y vemos a lo último cuál es nuestra opinión. Bien, genial. Dale. Una de las cosas que proponías fuera de aire era empezar por definir, digamos, qué es el gas metano y el óxido nitroso. ¿Te parece que empecemos por ahí? Sí, me parece bárbaro. Bien, buenísimo. ¿Qué son, Vanira? Para comenzar, eso que mencionabas, metano y óxido nitroso, son gases que existen naturalmente en la atmósfera. Esos gases son los responsables de hacer que la temperatura ambiente de donde vivimos sea tal como es y sea estable, conforman la capa de gases de efecto invernadero. Lo que se dice es que científicamente es que a partir de la revolución industrial esos gases empezaron a aumentar de manera significativa en la atmósfera y generan y van a generar un efecto de calentamiento, y es eso todo lo que se habla del calentamiento climático. Bueno, entonces se habla de estos gases son de los principales gases que generarían ese efecto de calentamiento, ¿no? Uh-huh. El metano, o sea, el tercer gas de importancia es el dióxido de carbono, uh-huh, que ese lo conocemos por ahí un poco más. Sí. Pero lo que ocurre con el metano y el óxido nitroso es que son dos gases que tienen, digamos que su poder de calentar la atmósfera es más fuerte que el del dióxido de carbono. Ajá. Uno es 30 veces más fuerte, o sea, si yo tiro un gas, o sea, una moleculita de metano, me va a calentar la atmósfera 30 veces más aproximadamente que la misma cantidad de dióxido de carbono. Ajá, o sea, es caliente, o sea, en temperatura. No es que caliente, es que es difícil de explicarlo y no quiero ir a lo... bien, a lo súper técnico, sí, bien. Pero digamos que si se acumula en la atmósfera hace que los rayos del sol quedan como más contenidos y hacen elevar la temperatura de la atmósfera. Okay. Eso es lo que se dice como muy grandes rasgos. Que produce un efecto mayor el metano que el dióxido de carbono. Sí, porque digamos como que vibra más la molécula, entonces como que veámoslo como por ese punto de vista, ¿no? Ahí va, muy bien. Bueno, y el óxido nitroso es 300 veces más fuerte. Upa. O sea, si yo emito, o sea, libero una molécula de ese gas,
es como si hubiese emitido 300 de dióxido de carbono. Es por eso la importancia de estos gases, ¿no? Y esto no lo solucionamos plantando más árboles. Sí, bueno, a ver, plantar árboles es una de las estrategias de mitigación. Bien. Es correcto. Bien. Es decir, se va a emitir igual, lo que ocurre es que el árbol va a secuestrar esos gases que están... Pero estamos al revés, ahora pues deforestan además. Bueno, sí, es que es tan amplio el tema y tan interesante para hablar que nos daría para toda la mañana. No, pero bueno, la cuestión es que Argentina tiene un perfil productivo que todos conocemos, que es muy fuerte en lo agrícola ganadero. Lógico. Y estas actividades... Perdón, son principales emisoras, o sea, liberan metano y óxido nitroso, ¿sí? En grandes cantidades. En grandes cantidades. ¿Más la ganadera que la agrícola o por qué se puso el acento en las vacas, digamos? Bueno, esa es... Yo digo, pobres vacas, ellas no se saben defender, entonces todo el mundo no va tienen contra abogado. ellas, ¿verdad? Mirá, la vaca de por sí, por cómo funciona su estómago, va a emitir metano. Eso es un hecho. ¿No? Coma lo que coma. O sea, bueno, modificándole la dieta puede emitir más o menos. Bien, eso es una cuestión. Pero va a emitir igual, no es que va a dejar de emitir. Después lo que es agricultura, la aplicación de fertilizantes va a emitir óxido nitroso. Entonces son hechos. Esto ocurre normalmente en la naturaleza, entonces por eso es algo que la gente dice, o sea, nosotros queremos comer carne y bueno, la carne viene asociada con una huella de emisión. Claro, ¿sí? Exacto. Después existen lo que podemos decir medidas para contrarrestar esto. O sea, que vaya a liberar gases es un hecho. Lo importante es qué vamos a hacer nosotros como prácticas positivas para tratar de reducir esa liberación de gases que tenemos con cualquier actividad. Porque hoy hablamos de las vacas. Pero, a ver, yo vine hasta acá en auto, gasté combustible y estoy liberando dióxido de carbono. Claro. ¿Sí? Y también metano. O sea, ¿por qué? Porque si uno usa gas, ahí también el combustible fósil va a ser metano. Bueno, ahí hay toda una discusión de dónde se origina el metano. Si viene de combustibles fósiles y estamos liberando... Supongamos esto. Va a tomar el mate, yo mientras tanto le vuelvo a recordar a la gente, no, porque va a hablar mucho, así que la tenemos que mantener hidratada. Además está viviendo en Nueva Zelanda y un mate no se acepte, o sea, se acepta. Estamos hablando con Marina Lombardi, ella es doctora en Ciencias Aplicadas con orientación en ambiente, y trabaja justamente sobre las emisiones de gases del efecto invernadero en la ganadería, especialmente estos dos componentes que estamos hablando, metano y óxido nitroso. Sí. Para recuperar ahí la charla. Algo que quería mencionar es, muchas veces se discute de dónde se origina el metano. Y podemos dividirlo como a grandes rasgos en dos fuentes, que una la podemos llamar biogénica, que es toda la que está referida a lo biológico, que es la que está relacionada a las vacas, ¿sí? Y la otra fuente sería más la de combustible fósil. O sea, ustedes saben o no, quizás se están enterando ahora, pero cuando usamos los combustibles fósiles también liberamos carbono a la atmósfera, ya sea en forma de metano o de dióxido de carbono, cualquiera de las dos, y eso era un carbono que estaba secuestradito ahí, o sea... abajo de la tierra, desde capas. hace millones de años, estaba re tranquilo hasta que vinimos, lo sacamos y lo usamos... Y lo usamos todo el tiempo. Cuando se nos corta la luz también nos damos cuenta que en toda la actividad que hacemos estamos usando electricidad y esa electricidad está generada con plantas eléctricas que usan combustible fósil para generar esa electricidad. Entonces, por otra parte, el metano biogénico, que hablo de esto, de que está en el ciclo biológico, surge, digamos, imaginemos que, tenemos las vacas, ¿no? Sí. Ellas liberan metano. ¿Cómo liberan metano? Bueno, resulta que cuando comen, supongamos pasto, ingresa al estómago de la vaca. Las vacas se llaman rumiantes, ¿sí? Y tienen una condición de que tienen varios estómagos y dentro de su estómago no tienen oxígeno. Y eso hace que cuando se va digiriendo, degradando el pasto, va generando un gas. Y ese gas es el que van
eruptando y que sale por flatulencias. Ujú. La mayor parte sale por eruptos, es solo es 5% que sale por pedos. Ajá. Para sacarle de qué es al pedo. De qué es al pedo. Y ese gas que es liberado a la atmósfera sube, ¿no? Y empieza un ciclo allí arriba, en donde se empieza a oxidar. Y dura entre 10 y 12 años en la atmósfera. Una vez que está ahí, se oxida, se convierte a dióxido de carbono y de esa forma las plantas lo obtienen. Bien, con la fotosíntesis, ¿no? Sí, sí. Se convierte en planta, la vaca lo vuelve a comer. Entonces ahí cerramos el ciclo. O sea, es un metano que continuamente se está regenerando, o sea, es un carbono, mejor dicho, que se está continuamente regenerando y circulando en ese ciclo de vaca, atmósfera, planta, Vaca. ¿no? Y va todo el tiempo. Tengo una pregunta. Sí. ¿Es verdad que viven entre 9 y 12 años en la atmósfera estos gases que eliminan las vacas? Sí, O sea, sí, es cierto. es Sí. una parva de Sí. tiempo también, ¿no? Pero es de los más cortos, debo decirte. ¿En comparación con? Con óxido nitroso, Ajá. con el dióxido de carbono. Ellos duran muchísimo más. Ahora no tengo las cifras, pero debo decirte 100 o más años. O más, sea, mucho los más. químicos que le ponemos a los cultivos para comer, para tener cosechas, digamos, para el próximo año, para el maíz, digamos, supongamos que es el que después, bueno, es con el que se hace la harina, sí, en parte sí, también es para exportar, con el que se alimenta parte del mundo, Sí. ¿puede durar 100 años en la atmósfera? Sí, correcto. Por eso es que siempre se habla de estas proyecciones a futuro, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar medidas ahora porque lo que estamos liberando a la atmósfera ahora Difícil se termina de procesar en 100 años o más. Claro, no ¿Se hay, entiende? ya no se puede medir en tiempo hombre, como suele decirse. No, o sea, no. Por eso es que es la preocupación, digamos. Claro, estamos como complicando mucho las Sí. generaciones del futuro, Sí, digamos, sí, pero sí. muchísimos, Sí, ¿no? Por acumulación también. Es una preocupación importante, sí. Ujú, bien. Sí, totalmente. Yo, por eso, cuando apenas vi la noticia, dije como, ay, o sea, tuve sentimientos encontrados, ¿verdad? Como decir, por un lado, bueno, qué bien, se está haciendo algo por el ambiente, digamos, de alguna forma tenemos que cortar estas emisiones. El problema quizás en sí es cómo lo hacemos. O sea, porque si quieren vamos un poco más a lo que es el proyecto, cómo plantea... Claro, o sea, si alguien quiere, se hace eco de esta situación como, opa, yo tengo un montón de vacas en el campo, quisiera hacer, no arruinar tanto el medio ambiente, y voy y hablo con, hola, ¿qué tal? Sí, Vanira Lombardi. Bueno, ¿en qué estás trabajando vos, Vanira, o en la facultad, digamos, y la investigación que llevas a cabo? Se ocupa justamente de poder reducir esta problemática. Sí, bien. Totalmente. Contanos, todo lo que queremos saber. Mi historia empezó hace 10 años con mi licenciatura en Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas. De paso lo comunico así. Chapia. Se atraen. Chapia, tranquila. El que quiera estudiar. Por ahí hay chicos que Claro. no conocen. Y es para hacer la tesis de esa licenciatura, empecé a trabajar en el grupo de Físico-Química Ambiental, midiendo justamente metano y óxido nitroso, pero de lo que es las excretas. ¿Qué son excretas? Heces y orina de las vacas. Bien. Porque la vaca no solo libera metano por su digestión del pasto, sino también cuando... Hace las deposiciones. Hace sus deposiciones, también se liberan estos gases. Ujú. Entonces... ¿Solo las vacas? ¿Los chanchos también? Los chanchos ocurre que tienen un sistema digestivo diferente Distinto. al de la vaca, entonces no liberan ese metano por erupto, pero sí su materia fecal y eso se maneja de manera muy intensiva, porque en general el chancho uno lo tiene como todo siempre hacinado, alimentado, sí, total. Y son volúmenes muy grandes de excretas, entonces generan fuertes emisiones de gases de efecto invernadero. Ujú. Volviendo a las vacas y a tu investigación. Volvemos a las vacas. Sí, hace Yo lo 10 que años. hacía, sí, Ujú. era
justamente hacer un experimento a campo, varios experimentos, en los que ponía, digamos, un kilo de bosta, un litro de orina, y con jeringas tomaba muestras de aire a medida que pasaba el tiempo, y tenía una forma de cuantificar, o sea, de medir cuánto emitía de metano y óxido nitroso esas fuentes puntuales. Ajá. No solo eso, sino también tuvimos la oportunidad de medir en aplicación de efluentes de tambo, por ejemplo, o pilas de estiércol en feedlots, que son unas pilas enormes de 1,5 metros de alto, y bueno, eso es... ¿Genera más contaminación una feedlot? Sí, digamos que sí, pero lo que ocurre es que si uno... Sí, a tu pregunta, sí. Es un foco de emisión alto desde la vaca y desde lo que es el manejo de las excretas. Lo que ocurre es que si uno piensa en la vida de una vaca para consumo de carne, los feedlots se utilizan únicamente alrededor de 3 meses de la vida del animal. ¿Sí? La forma de producción en Argentina principalmente es en pastoreo. O sea, los animales, la mayor parte de su tiempo, digamos, el 80% de vida están en pasturas, quizás con una suplementación, un agregado de algún alimento, pero después los que van lo que van a producción de carne se terminan unos 3 meses en feedlot, y eso, bueno, sí, es una cantidad enorme de excretas y todo que emite, por supuesto. Pero no culparía a los feedlots así como tremendamente, porque es solo una partecita, ¿verdad?, de la producción. Y es súper valioso porque sí ocurre, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, que sí tienen tiempos mucho más largos, y ahí es quizás un poco más fuerte, ¿no?, el efecto. Ajá. O sea que a mayor cantidad de tiempo en feedlot, más sería la contaminación sería en ese caso genera. Por la acumulación de excretas que estás haciendo, que exacto. Digamos, no es lo mismo si una vaca está libremente en el campo, claro, que orina acá, excreta allá. Claro. Bueno, eso vienen gusanitos, se lo comen. Hay un proceso más natural, biológico, claro. Otra cosa es poner no sé, ¿cuánto? Kilos y kilos en un mismo lugar, claro. Si sí, uno se imagina como, claro, una especie de nube de gas arriba de eso, bueno, estaría totalmente identificado, digamos. Como una seance adentro. Claro. Claro, total, sería como una chimenea de una fábrica. Totalmente. Bueno, fuiste al campo, tomaste muestras de orina, de bosta, y vos que pensabas, sí, qué linda la vida universitaria, ahí estabas en el campo. Totalmente. ¿Y encontraste una solución para esto? Bueno, eso es muy... Estamos trabajando. Bueno, bien. Quizás. Pero pasó hace 10 años esto. Claro, no, es cierto. No, lo que está ocurriendo es así. Hay un comité de científicos global que se encarga, nada es aplicable rápidamente, no, todo obviamente. Eso, Dios, sí. Que se encarga de decir cuánto, no de decir, sino de poner guías para que vos digas, bueno, yo tengo este sistema de producción, puedo, emito tanto, ¿no? Hago unos cálculos y según cómo yo produzco, emito tanto. Bueno, resulta que obviamente usan datos que fueron colectados en todo el mundo, y para Argentina había 0 datos, ¿sí? Okay. Entonces, nuestro trabajo en el grupo fue principalmente poner una línea de base. Claro, o sea, generar datos. Estamos acá. Bueno. ¿Es casualidad que no haya habido ningún dato? ¿Nadie lo había estudiado? Sí. ¿O era como algo a lo que no se incentivaba mucho? A ver, el ambiente es una cuestión que recién ahora se le está dando importancia, bien. ¿Sí? Y bueno, de todas formas esto es todo bastante novedoso, se le está dando mucha importancia en todo el mundo, pero lo que son los países en desarrollo, digamos, que tienen mucha agricultura, no tienen mucho dato, ¿sí? Ok, bien. Como que los esfuerzos están puestos en mayor productividad y no ver tanto si la estamos haciendo mal o bien. Sí, lógicamente. Si la carne está rica, es como, bueno. Sí, no se piensa a largo plazo, digamos. Claro, es todo como, bueno, ahora sacar rápidamente que rinda, y bueno, por ahí justamente algunas de las estrategias son tratar de ser más eficiente para
producir más a un menor costo ambiental, digamos, ¿no? Bien. La cuestión con estos estudios, empezamos a encontrar como algunas cuestiones, como decir, si le doy cierta dieta al animal, reduzco un poquito lo que libera la vaca en las excretas, ¿no? Y todos esos datos se fueron, digamos, se incluyeron finalmente en esta base de datos global que tiene este comité que digo, el IPCC se llama. Uh-huh. Y un día vos tocaste la puerta y dijiste, hola, acá Argentina, tenemos unos papers, bueno, ¿no? Tenemos unos... En verdad me tocaron la puerta y dijeron, encontramos tus trabajos. Epa, bien. Sí, la verdad que estaba súper orgullosa porque es como llegar hasta a lo máximo, ¿verdad? Claro, directamente este organismo Sí. encargado del control, digamos, Sí. o de poner determinados límites o guías. Sí. Dijo, qué manera. Eso fue increíble. Bien. Porque ¿Cuándo me llegó pasó un eso? mail, hace 3 años. Ajá, Sí. bien. Sí. Me llegó un mail diciendo, mirá, encontramos este artículo, porque bueno, después yo tuve una carrera científica y uno va publicando, ¿no?, los resultados. Y bueno, este ente los encontró y dijo, nos interesa que esta información, que es algo que falta, esté en nuestra base de datos. Bien. Entonces, sí, yo encantada, obvio. ¿Qué quieren? Por supuesto. Total. Y fue un congreso que se dio con toda gente del IPCC y otros expertos en el tema en Nueva Zelanda, así que me invitaron allá. Fue justo una coincidencia porque ese año yo me iba para Nueva Zelanda y se dio todo junto. Excelente. Sí, así que... Lo que estaba leyendo a partir de esta propuesta de ponerle un impuesto a los pedos y a los eructos de las vacas, es que no busqué si en otros lugares, si era una cosa descabellada de Argentina, porque se presentaba como algo así, digamos, en titulares, pero me encontré con que en otros lugares del mundo, incluso en la Unión Europea, también lo han impulsado a esto. ¿Cómo está el resto del mundo en este sentido? Bueno, sí, es cierto lo que decís, en la Unión Europea y también en Nueva Zelanda, que es por ahí lo que más conozco, se han impulsado estas medidas. En la Unión Europea sé que hay un fuerte rechazo, bueno, en todos lados, claro, en verdad, para ser sincera. Te cuento específicamente de Nueva Zelanda, sí, que es lo favor. que sé y lo que tengo más fresco. La medida se impulsó en el 2022. Es una industria poderosa también la ganadería. En Nueva Zelanda es una de las principales actividades económicas del país, totalmente. Y obviamente tuvo muchísimo rechazo de parte de los productores. Pero se había llegado a un punto en el que incluso habían puesto la metodología, cómo iba a ser, de que iban a tener un plazo de acá, no sé, digamos 10 años y que hoy iban a tener que pagar un 1%, el año siguiente se iba incrementando la tasa hasta llegar a ese impuesto final, ¿no? De acuerdo a la cantidad de la ganadería. Claro, eso sí, eso es justamente lo que el debate, ¿no? Porque decían que es por número de cabeza, entonces... Es como que la solución a esto ahí empiezan las manipulaciones. No tengo 2.000 claro, vacas, tengo 200, ¿no? Como medio claro, difícil también de controlar. Lo que ellos mencionaban y que para mí aplica acá también es que la verdad es que como que trae algunas consecuencias negativas en el sentido de qué tan competitivo puede ser uno, incrementa los costos, probablemente va a reducir empleo, o sea, porque si estas emisiones, a ver, la realidad es que no vas a poder ir con un aparatito a medir cuánto mide tu granja, cuánto mide la tuya. Se va a hacer a medida de cálculos. Tengo 200 vacas, bueno, emiten tanto, bueno, y ahí se sacará, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida para reducir mis tasas? Y reduzco vacas. Claro. O sea, ese es el pensamiento directo que tienen, ¿no? Bueno, en Nueva Zelanda lo que pasó es que hubo mucho revuelta, no le gustó a nadie y el año pasado con un nuevo gobierno la medida se volvió para atrás, pero sobre todo pensando en lo económico, como que no era positivo para el país, siendo que es una de las principales actividades. Y siendo que Nueva Zelanda le da muchísima importancia al ambiente. O sea, es increíble... El avance científico y incluso aplicado en producción, todo lo que tienen. Entonces, por ahí
mi crítica quizás en esta cuestión está en cómo se hace, ¿no? Cómo se quiere aplicar esta estimación de gases para que uno pueda realmente decir, a ver, si lo que está proponiendo es que ayude a los productores a reducir, porque en el proyecto dice algo así, como incentivar, ¿no? Le ponemos la tasa, porque es la verdad, al productor como lo tocas un poquito, ¿no? Desde lo económico. Lógico. Vamos, querés hacer algo por el ambiente y si no me toca lo económico, lógico, como que sí. mucho, pero... La voluntad no alcanza. Hoy en día es difícil porque tampoco hay mucho que no lo regulariza, entonces... ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué tengo a cambio? ¿No? O sea, es un poco esa la pregunta. Entonces, si decís, bueno, tengo que pagar por mis gases, bueno, voy a hacer algo. Pero en ese sentido, ¿cómo se lleva esto al cálculo, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo lo expreso? Si hay un montón de medidas para reducir estos gases, como hoy vos decías, forestar... no sé si creo que no lo hablamos. La alimentación, sí, lo dijimos. Bien, sí. La alimentación, por ahí... la alimentación de los animales, ¿no? No la nuestra. No. Seguir comiendo... Bueno, ese también es, pero eso es para... Comer un poquito menos. Sí. Menos carne. Menos carne, bien. Pero eso al productor no le va a afectar, digamos. Hablando de lo que puede hacer el productor, puede, forestar o reforestar, puede mejorar dietas, mejorar la genética, ser más eficiente. Incluso también está desde el lado de las excretas instalar un biodigestor. Sí, claro. sí. Reutilizar que ya tendría que ser una especie de ley eso. Exacto, ya. Sí. Bueno, entonces, por lo menos para cierta cantidad de... O por lo menos que el impuesto vaya, si quieren, ¿no? El primer tiempo como dirigido a eso, incluso, a cambiar determinadas, los finales de los sistemas productivos, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Estaría bueno que justamente si hay un tipo de impuesto que sea reaplicado en el sector de manera que se vea como un... no sé, incentivo. Exactamente. Porque actualmente, según lo que leí en el proyecto, entiendo que lo que dice es que todo lo recaudado sería utilizado en lo que es digamos, la gestión de residuos sólidos urbanos, que eso es bastante distinto a lo que es residuos agropecuarios. Claro. Digamos, estamos hablando de distintos sistemas. Residuo sólido urbano es todo lo que generamos en casa. Claro, exacto. Que va al relleno sanitario. Si fuese, bueno, entonces están esas cuestiones, ¿no? Así que hay algunas críticas al proyecto, aunque está bueno hablar del tema y después en los detalles y en algunos incisos sería como algo a rever si nos preguntaran a nosotros, digamos, nadie nos está preguntando, claro. Nos estamos charlando entre nosotros, pero bueno, lo largamos al éter, totalmente. Sí. Vanira, nos quedaríamos haciéndote 1000 millones de preguntas y ese tipo de cuestiones. En principio, ¿cuándo es tu regreso? En febrero. En febrero, bien. Bueno, por ahí llegamos a vernos de nuevo, a invitarte nuevamente y a seguir poniendo el tema en agenda. Muchas gracias, en principio. Bueno, muy contenta de participar. Gracias. Gracias a vos. Vanira Lombardi, doctora en Ciencias Aplicadas, con orientación en ambiente, investigadora además de emisiones de gases del efecto invernadero en la ganadería, especialmente en metano y óxido nitroso.